Mi papá se murió cuando yo tenía 6 años. Antes de entender de qué se trataba la vida, tuve que entender de qué se trataba la muerte. Y nadie me lo supo explicar. Me acuerdo que fluctuaba entre el enojo y la tristeza. Me parecía todo tan injusto. Cuando alguien me preguntaba, ¿cómo se llama tu papá? ¿O de qué trabaja tu papá? Yo les decía que se había muerto. La gente se ponía incómoda y yo me enojaba con esa incomodidad. Se hacían los distraídos o me cambiaban de tema y eso me dolía más. Afrontar la muerte de un ser querido es muy difícil en una sociedad donde nadie te enseña a aceptar, a entender y asimilar la muerte. Cuando somos chicos, nos cuentan cómo nacen los bebés, nos hablan de la cigüeña, de la semillita, porque hay maneras establecidas de explicarle a los chicos cómo nacemos, pero ninguna sobre cómo morimos o qué es la muerte. Cuando a un niño se le muere la mamá, el papá o un hermano, eso es un niño en duelo. El término duelo viene del latín dolus, que quiere decir dolor. Un niño en duelo es un niño con dolor, pero un dolor que no se cura con una visita a un pediatra, con unas gotas o con un jarabe. Es un dolor que solo se cura con un adulto que esté dispuesto a acompañarlo. Según un estudio realizado por una agencia de investigación de Washington, se calcula que 1 de cada 9 chicos sufren la pérdida de papá o mamá antes de los 20 años. Cuando mi familia y yo necesitamos ayuda, no encontramos a nadie especializado para acompañarnos. Y tampoco había ninguna institución especialmente dedicada a esta temática. Por eso, decidí prepararme y ser ese adulto que hubiese necesitado cuando fui una niña en duelo. Por eso, después de estudiar y recibirme de psicóloga, hace 9 años fundé Aiken. Aiken es la única fundación del país dedicada a acompañar psicológicamente a niños y adolescentes en duelo por muerte de papá, mamá o hermanos. Hoy somos un maravilloso equipo de 30 voluntarios especialmente preparados para acompañar a los niños en este dolor. Y también acompañamos a los adultos que quedan a cargo. Y capacitamos a diversas poblaciones, como ser docentes, profesionales de la salud, empresas cuando fallece un empleado, organismos del Estado, funerarias, clubes. Ya han pasado más de 400 niños, adolescentes y sus adultos referentes y hemos capacitado a más de 1.000 personas con una población beneficiaria de 8.000 niños y adolescentes. A medida que pasa el tiempo, reconfirmo la importancia que tienen los maestros en la vida de los chicos. Me acuerdo que mi papá se murió a las 6 de la tarde y esa noche, después de que mi mamá nos dio la noticia a mi hermano y a mí, nos fuimos a dormir a casa de unos amigos. Al despertarme, en el medio de tanta tristeza y confusión, me pasó algo hermoso. Abrí los ojos y tenía ahí enfrente mi maestra de primer grado. No se imaginan la alegría que tuve. Es el día de hoy que todavía recuerdo ese abrazo. El rol del docente es fundamental en la vida de los chicos, y más en estos momentos. Me pregunto, ¿quiénes los orientan sobre qué decir, qué no decir, cómo hablar con los chicos sobre la muerte? Nadie. Por eso en la Fundación hacemos especial énfasis en la capacitación para maestros y directivos. Tenemos distintas metodologías de trabajo para los niños, adolescentes y adultos referentes. Sesiones individuales, grupos terapéuticos y orientación telefónica, por lejanía geográfica o en momentos de crisis. Muchas veces nos llaman cuando acaba de fallecer la persona. El otro día me llamó un papá y me dijo, tengo a mis hijos en lo de mi hermana, porque acaba de morirse mi mujer
y no sé qué decirles, cómo decirles, si llevarlos al velatorio o no. ¿Qué hago? Si bien cada familia y cada situación es diferente, hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Es importante que sea alguien cercano al niño quien le diga que la persona murió. Si es la mamá o el papá, mejor. Es decir, no delegar la comunicación. También, dependiendo de la edad del chico, no es conveniente dar toda la información a la vez, sino de a partes, a medida que el niño pregunta. El adulto le dice que la persona murió y luego debería esperar y estar disponible a que el niño pregunte lo que esté listo para saber. Sí, el adulto debe decir que la persona murió. Y en relación a los rituales le dijimos que la recomendación es que los chicos puedan asistir, pero que es muy importante preguntarle a ellos si quieren ir y darles la información de lo que va a pasar en ese momento. Por ejemplo, en un velatorio explicarles que muy posiblemente haya gente llorando, que la persona querida va a estar en un cajón de madera, que no va a moverse, que no va a hablar. Toda esta información es muy importante para que el niño y la familia puedan tomar la decisión. En Aitken también acompañamos a los chicos cuando alguno de sus familiares está en instancias de cuidados paliativos. Me acuerdo de Mati, un nene de 7 años que se acercó a la fundación cuando su papá tenía un cáncer muy avanzado. La explicación que habían encontrado sus papás para darles era que eran dos. Para darles era que el papá tenía unos bichitos en el cuerpo que le estaban haciendo muy mal. Una vez la mamá nos compartió una conversación entre Mati y su papá. Dice que un día Mati se acercó y le preguntó: «Papá, ¿vos te vas a morir?». Imagínese al padre frente a semejante pregunta. Mati, viste que con los médicos estamos haciendo todo lo posible para sacarme esos bichitos, pero que no está nada fácil. Mati se acercó, lo miró a los ojos y le dijo: «Porque ¿sabes qué? Si vos te morís, yo prefiero morirme con vos». Los chicos son tan espontáneos, transparentes y sinceros que si les generamos lugar para expresarse, ellos encuentran espacio donde drenar su dolor. Como les contaba, también trabajamos con el adulto que queda a cargo de esos chicos, para que puedan procesar su propio dolor y también para que encuentren maneras saludables de acompañar a los chicos en la pérdida. Los adultos somos los primeros que nos tenemos que animar a hablar de la muerte, porque los chicos nos miran, sí, nos miran todo el tiempo. Erróneamente se cree que es mejor no decirles nada, o mejor no explicarles demasiado, así no sufren. Los chicos sufren, y mucho, y si no los incluimos, sufren mucho más. Muchas veces, en el medio de la angustia y el desorden de los adultos, los niños en duelo son olvidados. ¿Cómo hace una mamá o un papá viudo o que perdieron a un hijo para seguir cuidando a sus otros hijos? Muchas veces se acercan a la fundación y nos dicen: «No, ahora tenemos que estar más fuerte que nunca, no llorar delante de los chicos». Todo lo contrario. El padre que se anima a llorar con su hijo y a decirle que extraña a la persona que murió, está siendo el ejemplo que ese niño necesita. El trabajo que hacemos en la fundación es de carácter preventivo, porque podemos evitar que en un futuro esos niños sean adultos con problemas antisociales, adicciones, depresiones o incluso suicidas. Sé que mientras yo estoy acá parada hablando del tema de la muerte, posiblemente ustedes ahí sentados estén incómodos. Hablar de la muerte incomoda.
Hablar de la muerte nos da miedo. Por eso directamente no hablamos. Pero ¿saben qué? Le pido que me escuchen, porque esto les puede pasar a ustedes. Le pido que me escuchen, porque si no nos animamos a hablar de esto, nunca vamos a saber qué hacer si nos toca. En la Fundación estamos convencidos que los adultos son nuestros aliados para acompañar a los niños en duelo. Por eso capacitamos y damos charlas a adultos. Yo tengo un anhelo, un objetivo bastante ambicioso, y es generar un cambio de conciencia en nuestra sociedad en relación a este tema. En nuestra cultura vivimos esquivando el tema, cuando en realidad, al nacer, lo único que sabemos es que nos vamos a morir. En otras culturas, como en Oriente, lo tienen incluido en su día a día, lo viven con más naturalidad, no por eso con menos dolor, pero es bien diferente. Anhelo que como sociedad podamos entender que la muerte es parte de la vida, y estoy segura que si logramos entender esto, vamos a vivir el día a día de otra manera, con más conciencia, con más presencia y con más gratitud. Y si sigo pensando en mis sueños, yo quiero generar cambios en las políticas públicas. Quiero que todos nuestros docentes terminen sus carreras ya formados en este tema. Quiero que en todas las facultades de salud haya materias obligatorias sobre duelo y muerte, porque quiero que en todos nuestros hospitales públicos atiendan de manera especializada a nuestros niños en duelo. En estos años aprendimos muchas cosas. Aprendimos que los niños tienen una capacidad maravillosa de sanar y salir adelante. Aprendimos lo importante que es compartir lo que nos pasa y encontrar sostén en los otros. Y sobre todo aprendimos que la muerte termina con una vida, pero no con una relación. Mili es una nena de 3 años. Vino a la fundación con su mamá porque se había muerto su papá. Y a pesar de ser tan chiquitita, hizo un trabajo increíble en relación a la comprensión de la muerte. Me acuerdo que cada vez que se iba del consultorio, se llevaba 3 caramelos. Uno para la mamá, uno para el papá y otro para ella. Un día, después de mucho trabajo, se llevó 2. Y me miró y me dijo, me llevo 2. Uno para mi mamá y uno para mí. Porque ¿sabes qué? Mi papá ya no come caramelos. Detengámonos un minuto a pensar. Si ustedes tuviesen que decirle a un niño de su familia que alguien muy querido se murió, ¿qué le dirían? ¿Cómo harían? Definitivamente que depende mucho de la edad del niño, pero hay algo que no podemos evitar ni tampoco darle demasiadas vueltas. A los chicos hay que decirles que la persona se murió. Hay que usar la palabra muerte. Solemos usar eufemismos como se fue, partió, está descansando, y eso los chicos los confunden. Ellos son tan literales y tan ocurrentes. Me acuerdo de Julián, un nene muy curioso, y un día vino y me dijo, yo estoy muy preocupado, porque a mí me dijeron que mi abuelo está en el cielo, pero yo veo pasar tantos aviones que tengo miedo que un día lo choquen. Claro. Y otra vez una nena mucho más chiquita, una dulce, que me dijo, mi mamá ahora dice que mi hermanita está en su corazón. Yo no la encuentro por ningún lado, pero no sé cómo hace para meterse en un lugar tan chiquitito. Sé que no puedo hacer nada para que no se mueran más papás, mamás o hermanitos, pero sé que desde mi propia historia puedo hacer mucho para que esos nenes que están sufriendo lo que yo alguna vez sufrí no sientan que no hay nadie que los pueda acompañar. Hoy me siento muy afortunada y con mucha necesidad de agradecer. En primer lugar a mi papá, por ser mi fuente de inspiración,
que me permite sostener el trabajo de la Fundación con todas las alegrías, complicaciones y desafíos que eso conlleva. Pero quiero agradecer especialmente a mi mamá, mi sostén, mi ejemplo, quien hizo lo que pudo, como pudo, pero que para mí lo hizo maravillosamente bien, porque lo que no nos faltó es lo más importante: amor, sinceridad y muchos, muchos abrazos. Estoy convencida que mi historia fue el motor para crear Aiken, para hacer algo por otros que atravesaron lo mismo que yo y para sostener este sueño. Y también sé que hay muchas personas como yo que se animaron a crear puentes entre el dolor y la esperanza y hacer un aporte importante para su comunidad. Quizás vos puedas ser otro de ellos. Gracias.